chicos, hoy estamos aquí para la primera clase. Nuestra primera clase va a hablar sobre el refrán y la fábula. Debo contarte que la fábula es tan antigua, pero tan antigua, que los mesopotámicos, o al menos así se cree, que los mesopotámicos la inventaron. Ellos, a través de sus narraciones, a través de la conversación con la gente en el día a día, pues como que iban teniendo esa enseñanza hacia los demás. Sigue corriendo el tiempo y entonces llega a Grecia. Ya sabes que como los griegos, nosotros tomamos la cultura de los griegos, pues entonces todo nos viene de los griegos. Así que aquí vale la pena decirte que Esopo fue uno de los fabulistas más, pero más reconocidos a través de la historia. Este Esopo fue el que hizo pues muchas de las fábulas que hasta el día de hoy conocemos. ¿Qué? Pero tú vas a decir, hasta ahí suena muy bonito, pero ¿qué es una fábula? Bueno, pues ya lo habrás visto a lo mejor en alguna de tus clases. La fábula es una narración de hechos que queremos que queden grabados en la mente del otro como una enseñanza, o lo que se le llama moraleja o afabulación. No hagas caso de los nombres, ya sabes que hay unos nombres muy raros, pero quedémosla con la enseñanza o moraleja. Esta moraleja o enseñanza es lo que se supone que debe quedar grabada en ti, y para evitar pues algunas acciones que de repente tenemos o hacemos y que bueno, luego nos perjudican o traen consecuencias a nuestra vida. Eso es lo que querían los fabulistas al crear estas redacciones o estas narraciones que finalmente iban pues inicialmente no fueron para niños. Ahora los cantamos como cuentos para niños, pero inicialmente no fueron para niños. Inicialmente fueron pues para los grandes, para que los grandes aprendieran muchas de las cosas que a veces nos pasan en la vida. Así que bueno, esas son las fábulas. En el caso de los refranes, no hay como que un nombre con el que podamos reconocer al autor o el origen de los refranes, porque bueno, esos son muchísimo más antiguos y se fueron dando como que hoy yo invento una frase y que sí es me gusta mucho, pero no le pongo allá el nombre, a ver, y entonces queda grabada para toda la vida. No, muchas de ellas sí tienen, ahora pues ya tienen nombre, pero los primeros refranes pues obviamente no tienen un nombre que le corresponda a alguien, y entonces ya sabes, se dice que son anónimos, pero también datan desde, eso es mucho más, desde los egipcios, y luego pasaron a los mesopotámicos, de los mesopotámicos pasaron a los griegos, y de los griegos a los romanos, de los romanos a los españoles, y ya sabes, ahí hay una mezcla importante de culturas. Y bueno, pues nosotros como fuimos conquistados por los españoles, pues ellos nos pasaron toda su cultura, que son precisamente esa redacción o esa decir de los refranes y las fábulas. Así que, bueno, pues comencemos ahora por enumerar las características de cada una de estas narraciones. En el caso de la fábula, que además es, a lo mejor por ahí habrás oído aquella fábula de el zorro y el cuervo, que acuérdate que era un zorro que iba caminando por el campo muy contento, muy feliz, y se encuentra a un cuervo que está en lo alto de una mata, y entonces el zorro le dice, oye, qué bonito está el día, qué bien ha amanecido hoy. Y entonces el cuervo le contesta, oye, pero ¿por qué me adulas tanto? ¿Qué quieres de mí? El cuervo no era tonto, sabía que el zorro pues podría traer malas intenciones. Entonces le dijo él, pero mira, que no sé qué, y le muestra un pedazo de queso. Baja a buscarlo, verás que te va a gustar, que no sé qué. Y baja el cuervo y lo toma con el pico, pero vuelve a subir inmediatamente a su árbol, porque sabe que el zorro pues se le puede comer. Entonces trepa otra vez a su árbol, y cuando ya está en la mata, le dice el zorro, oye, ¿y qué te parece si me invitas un poco de lo que yo te acabo de invitar? ¿Por qué no bajas y lo compartimos aquí los dos? Y entonces el cuervo le dice muy atinadamente, le dice, no, porque mientras estemos comiendo los dos, tal vez tú me respetes, pero una vez que terminemos de comer, la comida voy a hacer yo.
y de esa manera pues él evita que el zorro se lo coma. Bueno, estas fábulas habrás oído muchísimas otras, como la de la liebre y la tortuga, que ahí también tenemos enseñanzas. Acuérdate que va la liebre, es una carrera con la tortuga, y la liebre le dice, oye, tortuguita, ¿qué tal si corremos? Pero te voy a ganar porque yo soy mucho más rápida que tú. Y entonces él cree que la carrera prácticamente ya la tiene ganada, pues porque la tortuga pues es tan lenta, dice, esta es tan lenta y yo soy tan rápido. Y van en la carrera y la tortuga, pues él ya sabe que tiene que seguir, entonces va caminando, a pasito lento, pero caminando. La liebre entonces corre un buen tramo y se acuesta porque dice, esta de aquí a que llegue es tan lenta esta tortuga, de aquí a que llegue conmigo. Entonces se acuesta a dormir, pero pues la tortuga no se detiene ni a dormir ni a nada. Entonces ella sigue caminando hasta que llega a la meta. Entonces cuando oye el escándalo de bravo, viva, y entonces voltea y dice, ay, me quedé dormido, y le gana la tortuga a la liebre, a pesar de que la liebre era mucho más rápida. Entonces, bueno, todos estos cuentos, vamos a decir que para ti pudieran parecerte cuentos, que además son muy interesantes, es a lo que se les llama fábulas. Aquí en la pizarra yo he puesto las características de cada una de ellas, de la fábula y del refrán. Como podrás darte cuenta, en la fábula pues son escritas mayormente, al inicio mayormente se hicieron escritas en verso. Con el correr de los tiempos y se dejó de usar el verso, entonces se empezaron a escribir en prosa, así que ahora están escritas lo mismo en prosa que en verso. Ay, ¿cómo que no te acuerdas qué es la prosa y qué es el verso? Fíjate, la prosa es cuando hablamos normalmente, así como yo te estoy hablando, se dice que estoy hablando en prosa, es decir, que no tengo ninguna construcción literaria para utilizar mi lenguaje. En cambio en el verso sí, tienen que ir construidos de tal manera que vayan rimando o sin necesidad de rimar, pero que tengan una concatenación uno con otro. Entonces es la diferencia del verso y la prosa. Entonces lo mismo pueden estar escritas en verso o en prosa, son muy breves, no es el cuento largo como las novelas, ya sabes, así de entran personajes, salen personajes y aquí le dijo fulana y fue con el chisme. No, aquí son muy breves, son cuentitos muy cortos, que además te recomiendo que leas, que compres un librito de fábulas, que por ahí hay muchos. Los personajes son animales u objetos humanizados, es decir, ¿qué quiere decir esto? Que les damos la personificación a los animales, les damos vida y entonces ellos son los que van a contar la historia o ellos son los que van a ser los protagonistas de la misma. Y a través de ellos es que nosotros vamos a aprender lo que se hace o lo que no se hace. ¿Por qué? Pues porque le hemos dado un carácter al animal. Por ejemplo, el león lo consideramos fiero, fuerte, feroz. Y a lo mejor al conejo lo consideramos ingenuo, chiquito, fácil de atrapar. Entonces, bueno, esta personificación es la que ha hecho que los animales pues quepan en este rubro de la fábula y que a través de ellos pues nosotros podamos entender muchos de los temas de la vida. Por eso a través de ellos, tanto de los objetos, es como que una mesa te cuente una fábula porque está platicando con una silla, por ejemplo, ¿no? O el reloj, le demos vida y entonces el reloj va a hablar del tiempo con una cuchara, por ejemplo, y entonces estos dos objetos nos hagan realmente la enseñanza o moraleja. Tenemos después que los temas más usados, pues claro, son los temas que al ser humano le han preocupado, como la avaricia, la arrogancia, las mentiras, de cuando una persona se vuelve mentirosa y luego ya nadie le cree, etcétera, ¿no? Todos estos temas que son muy del ser humano, de la envidia y eso, pues se vuelven a repetir en estas fábulas con la intención de que el ser humano entienda que no son cualidades, al contrario, son defectos que pueden ser corregidos y que mucho nos ayuda pues si lo hacemos. ¿Qué más? Pues como ya te había dicho, que siempre las vas a reconocer por tres características muy importantes. Son breves, son animales los que participan en ella, pero sobre todo la principal característica es la moraleja.
o la enseñanza. Por eso la vas a reconocer. Si al final dice, por eso los seres humanos no debemos confiarnos de nuestras propias capacidades, en el caso, por ejemplo, de la liebre y la tortuga, no hay que confiarnos en nuestras propias capacidades, sino al contrario, saber que otros pueden ser igual de buenos que nosotros. Y todas estas pues son enseñanzas o moralejas que nos deja la propia historia y que bien nos haría pues tomarlas en cuenta. Ese es en el caso de la fábula. En el caso del refrán, pues ya te había dicho, son frases muy cortas, como el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija, o aquel otro refrán que dice al mal tiempo buena cara. Ahorita ya sabes, estamos como que en esta fase de contingencia en el que hay que cuidarnos todos, y bien nos viene el refrán de no hay mal que por bien no venga. Todos esos pues son dichos que a alguien alguna vez se le ocurrieron, que no tienen nombre, ya dijimos, que son anónimos y que pues igual nos enseñan, nos dan una enseñanza porque son muy cortitos, pero cómo nos pegan, ¿verdad? Hay unos refranes muy, muy buenos que pues sí nos enseñan mucho, hacen que nosotros tomemos en cuenta muchas otras cosas. Y bueno, pues aquí están las características. Las características es que tiene dos partes, a diferencia de la fábula ya viste, es muy cortita, tiene una sola parte, en cambio el refrán no, tiene dos partes. La primera, que va a narrar los hechos, y la segunda, que son las consecuencias de esos mismos hechos, como el que te decía de a mal tiempo, buena cara. O sea, si hay mal tiempo, vamos a dar nuestra cara a la mejor, pues para no estarnos amargando más, ¿no? O no hay mal que por bien no venga. Ajá. El hecho es el que haya mal, y la consecuencia es que por bien no venga, es decir, que nos hace a todos un bien. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a veces pensamos que lo que en apariencia nos va mal, a veces no es del todo malo, porque también podemos sacar algo bueno de ello. Y eso es lo más interesante de los refranes, que cada uno de ellos tiene su origen y cada uno de ellos tiene su propio significado. El origen, por ejemplo, si bien es cierto que son anónimos, sí es bien cierto también que tienen un origen. Por ejemplo, el de no me des gato por liebre. Se cuenta allá muy remotamente en la Edad Media y antes de la Edad Media, donde pues ya sabes que Europa estaba en una fase muy terrible de la peste bubónica, y entonces pues ya no había liebres, ya se habían muerto todas, y entonces lo que hacían los dueños de los restaurantes pues era cazar a los gatos que por ahí andaban. Como ya ves que las patas las tienen iguales, por lo que reconocían a la liebre era por las patas largas, y entonces pues los ponían en la mesa como si fuesen liebres, y entonces les decían no me des gato por liebre. Bueno, así todos los refranes siempre van a tener un origen, pero no van a tener una persona que digan, ese refrán lo dijo. Algunos sí, pero no todos. Ajá. Entonces, bueno, ya dijimos, la primera es que tiene dos partes, una donde narra los hechos y la segunda donde va a narrar las consecuencias. Después, pues que tiene un lenguaje muy sencillo, porque si yo te dijera palabras así muy rimbombantes como adfabulación, pues obviamente que no ibas a entender, ¿verdad? Entonces el lenguaje va a ser muy sencillo, con la intención de que quien lo oye pues lo entienda perfectamente. Después, que hablan de la vida real, obviamente siempre van pues hablan de la vida real porque nos van a querer hacer entrar en razón acerca de lo que nosotros vivimos todos los días. Y son de uso coloquial, es decir, los usamos todos en cualquier momento. Cuando nos acordamos y decimos, por ejemplo, que el que a buen árbol se arrima, pues buena sombra le cobija, porque decimos, no, ya ves que porque tuvo un buen maestro, entonces, bueno, él se arrimó a un buen árbol y entonces buena sombra le cobijó. O, no sé, en alguna otra ocasión de tu vida, pues habrás dicho algún otro de los refranes. Pero sobre todo, y como ya dijimos, son anónimos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no tienen
un personaje que diga, ese dicho lo dijo Aristóteles, o lo dijo Heráclito de Samos. No, no va a decir el nombre, pero lo que sí estamos ciertos y seguros, pues es que siempre van a ser actuales. ¿Por qué crees que sean actuales? Tanto la fábula como los refranes. ¿Por qué crees que sigan siendo actuales? Pues porque el ser humano no ha cambiado, a pesar de que tenemos ya muchas cosas, el internet y una computadora y tenemos un celular y tenemos muchas cosas, los sentimientos del ser humano no han cambiado, sigue habiendo envidia, sigue habiendo celos, sigue habiendo mentiras, y por eso siguen siendo tan actuales como cuando los inventaron. Así que pues yo te invito a que en casa también pues leas o le digas a papá o a mamá que te compren un libro de refranes o de fábulas, que hay unos que traen las dos cosas, tanto de fábulas como refranes, y leas o en internet, ya sabes que ahora hay muchas páginas en internet donde puedes leer fábulas, le tecleas fábulas y ahí vas a poder leer todas las fábulas que tú quieras o todos los refranes que encuentres. Así que bueno, te invito a ello y te invito también ahora a que realices los ejercicios y para que yo después enseguida te dé las respuestas.